Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más de noticias e información Real Madrid, a lo que nos dedicamos aquí, un poquito de análisis, un poquito de opinión y bueno, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, muchachos, porque venimos bastante cargaditos en cuanto a varias situaciones que por supuesto se han ido presentando y que por supuesto me gustaría analizar con ustedes de lo que queda ya de este último parón de selecciones del año, que la verdad es absolutamente agotante y asfixiante, pero como les dije hace un momento, el último parón del año y por supuesto ya esto está acabándose. No tengo esperanzas de que en el futuro de alguna manera se vayan a arreglar las cosas en cuanto al parón de selecciones, en que se vayan a disminuir o al menos que se vaya a hacer algo para mejorarlo. No tengo ningún tipo de esperanza al respecto. Pero bueno, por lo menos ya en lo que queda de 2024, que tampoco es mucho y parte del primer trimestre del 25, vamos a respirar un poco, teniendo en cuenta que también a mi selección le fue bastante mal. Creo que eso me alivia también un poco. Pero bueno, lo importante, lo de Real Madrid, ya quedan unos 3 días aproximadamente para enfrentarnos al Lega, creo que es el Leganés. Sí, el próximo fin de semana, para después ir a Anfield. Y bueno, el equipo sigue preparándose, sigue entrenando con total normalidad. La cantidad de informaciones que nos suministran durante los parones de selecciones suele ser exagerado. Bueno, teniendo en cuenta que me imagino que los periodistas también se aburrirán y también tendrán que comer, ¿no? Eso hay que ponerlo en contexto siempre. Y una de esas informaciones que vienen saliendo últimamente van relacionadas con David Alaba, muchachos. Y es que el central austriaco sigue presentando ciertas mejorías durante muchísimo rato de este parón de selecciones. Parece que, bueno, va a poder por lo menos estar allí para algún entrenamiento, alguna cosa seguramente se podrá sacar de lo que queda de David Alaba. Y una de las cosas que no me ha sorprendido y que me lo esperaba y que de hecho se los comenté aquí al principio del parón de selecciones en este canal, es que nos iban a colar el tema de que el fichaje era David Alaba. Nos iban a decir, David Alaba está como un toro, está como un tiro, va a condicionar totalmente lo que se planificaba de alguna manera hacerlo, que a mí me ha costado siempre creerlo. Y bueno, esto en el diario AS se habla de que está previsto que vuelva en enero y esto condiciona totalmente unos posibles movimientos que aparentemente quería hacer el Real Madrid en cuanto al tema del defensa, que repito, a mí me cuesta creer a día de hoy que esto en algún punto tuvo que ser cierto. Y bueno, no sé, en torno a esto se me ha ocurrido una especie de opinión muy rápida que voy a soltar con respecto a Florentino Pérez y con respecto a Kylian Mbappé. Y es que estos dos seguramente son los que se están llevando la mayor cantidad de críticas en lo que llevamos de temporada, que tampoco es mucho. Uno por su pésimo rendimiento, por su mal partido contra el Fútbol Club Barcelona, que creo que es normal incluso que se le critique en ese punto, ¿no? Y el otro, muchacho, simple y sencillamente porque ha planificado una temporada en la que hemos arrancado mal, y parte de las cosas que se están viendo mal es el tema de la defensa, de la planificación de los defensas centrales, ¿no? Creo que con justa razón se les ha caído, se ha criticado, pero se me ocurrió algo y dije, tal vez estamos siendo demasiado severos con Mbappé y con Florentino Pérez. Dos casos probablemente muy diferentes, pero que igual se pueden analizar. Vamos a empezar hablando rápidamente de Kylian Mbappé, que seguramente es el caso más peculiar de la última década en cuanto a fichajes del Real Madrid. Ha llegado aquí, nos ha ofrecido lo que seguramente esperábamos de él y por eso le está cayendo la que le está cayendo. Pero me puse a repasar otros casos, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema. Es obvio que Benzema y Ronaldo llegan en un punto en el que estaba el Barça de Messi allí bastante fuerte y bueno, tuvieron que hacer frente a todo esto y además al tema de Negreira y compañía, y probablemente haya ese condicionante. Además, Benzema y Ronaldo llegan a un equipo que estaba siendo prácticamente reconstruido, mientras que Mbappé llegaba a ser la estrella o a poner la guinda en el pastel de un equipo que venía de ganarlo absolutamente todo. Eso es un condicionante, pero sí creo que en el caso de Kylian Mbappé hemos estado siendo injustos. Al menos estamos siendo prisioneros del momento. Creo que es normal pensar que un futbolista que va a cambiar de posición tan radical, no es tan radical de hecho, pero sí que va a cambiar su posición que ha estado
con la que ha estado básicamente jugando durante prácticamente toda su carrera y que le vaya a caer todo esto, es que me parece que nos estamos precipitando un poco. Vamos a tener que darle tiempo. Es cierto que el madridista y el madridismo y todo lo que relaciona al Real Madrid es especialista en ser un impaciente, pero yo creo que sí va a llegar un punto en el que por lo menos sea el 60% por lo menos de lo que esperamos de un futbolista como Kylian Mbappé. Que bueno, esa es mi opinión con respecto a Mbappé. Y con respecto a lo de Florentino Pérez, lo voy a zanjar muy rápidamente. Él le tiene un respeto, un cariño y una admiración, y además que se ha ganado mucho crédito para cometer errores como cualquier ser humano. Pero es que así como alabamos a Florentino durante décadas, que ha estado haciendo una gestión maravillosa y brillante con el Real Madrid, también cuando no acierta o cuando se equivoca por X o por Y, también hay que decirlo. No tiene ningún tipo de sentido que a alguien le demos los méritos que se merece, que haya ganado por supuesto, y a la hora de que las cosas no le salgan bien, pues nos vamos a pegar a ese mérito. Cuando hay que criticar, hay que criticar. Cuando hay que entender que de alguna manera Florentino se ha equivocado, hay que decirlo, entendiendo que hay muchos factores que pueden llevar a estas equivocaciones. El hecho de pensar de que no hay un futbolista en el mercado actualmente que se parezca a un perfil Real Madrid se puede llegar a entender, pero es que lo tuviste con Lenny Lloró, que bueno, tampoco es que está haciendo una temporada espectacular en el United, pero no sé, es como les digo, es tan sencillo como pensar que si vamos a alabarlo por todas las cosas maravillosas que son seguramente un 98% de lo que ha hecho en el Madrid, también habrá que ese 2% mirarlo con lupa y sobre todo teniendo en cuenta que este 2% está llevando a una situación límite a un equipo. No es casualidad que Florentino Pérez tenga a Carlo Ancelotti como entrenador por el perfil de entrenador que es Carlo Ancelotti. Para reflexionar y para tenerlo en cuenta. Vamos a pasarnos a las últimas dos cositas con las que quería cerrar esto. Y me gustaría empezar hablando de Bobby Charlton, más conocido como Endrick, el futbolista del Real Madrid brasileño de 18 años, quien se quedó todo el parón de selecciones en Madrid debido a que no fue convocado por Dorival Jr. Y bueno, es que entendible teniendo en cuenta que no estaba jugando prácticamente nada con el Mr. Carlo Ancelotti. Según las informaciones que se están filtrando por allí, es que el Southampton, equipo por supuesto de la liga inglesa, está negociando una especie de traspaso, bueno, una cesión por el futbolista del Real Madrid, Endrick, durante los 6 meses que quedan de temporada. Es una noticia que se ha estado filtrando en las últimas horas y la realidad es que, bueno, no sé, a mí particularmente es que voy a dar mi opinión. Yo creo que a Ancelotti le podría hasta sonar bien porque le quitaría un problema, lo comentamos el otro día. Igual una de las razones por la que Güler y Endrick no juegan tanto es porque terminarían pintándole la cara a algunos futbolistas que no están sencillamente dando el rendimiento, y eso Ancelotti pues sabemos que es un entrenador que le ha pesado muchísimo durante prácticamente toda su carrera. Es de la gente que dice yo voy a morir con mis soldados en la guerra, y bueno, para mí particularmente es algo que puede ir relacionado. En ese caso, de todos modos, a mí no me gustaría absolutamente nada que saliera del Real Madrid ni fuera cedido 6 meses, porque teniendo en cuenta el mal funcionamiento del equipo, yo creo que lo que vamos a necesitar a día de hoy es todo tipo de ayuda. Endrick puede aportar mucho, que Ancelotti no acabe de verlo, seguramente tendrá una razón, pero creo que puede aportar mucho más de lo que ha estado aportando. Así que presten atención a esto del movimiento que supuestamente quiere hacer el Southampton por el futbolista del Real Madrid, Endrick. Hoy, hace unas horas, el Barça ha sacado un comunicado, y con esto vamos a cerrar, en la que se hablaba, entre otras cosas, muchachos, de que se va a alargar de alguna manera el plazo para volver al Spotify Camp Nou. Han metido ahí una excusa de que la UEFA no sé qué, que no sé cuál. La realidad es esa, que se va a extender por lo menos un tiempo más el regreso al Spotify Camp Nou de Frankfurt, y la realidad es que el Barça ha estado filtrando durante meses que llevaban no sé cuántos meses de adelanto, que ya vamos a ver un video súper maravilloso sobre esto, y que se estrenaba en octubre, después que en noviembre, que en diciembre, y bueno, ya estamos a 10 días de empezar el mes de diciembre, último mes del año 2024, y hoy vi un video en el que el Spotify se ve bastante lejos de estar ahí todavía cerca. Vamos a colocar el video porque les digo, esto es sencillamente maravilloso. Lo colocamos y lo reaccionamos juntos en breve. Pues te voy a contar una noticia. Las obras del Camp Nou van tan bien, Nacho, que hoy he recibido una noticia que es para mí muy importante. Las obras del Camp Nou van con 4 meses de adelanto. O sea,
hoy se ha terminado la fase que creían que se iba a terminar en febrero. En febrero. O sea, la fase que se ha terminado, que se ha dado por zanjada hoy, estaba estipulada que se cerrase en febrero. Vamos con 4 meses, 3 meses y medio, 4 de adelanto. O sea, no es que vayan bien, es que van muy bien. De hecho, el Barça sabe y cree que van a cumplir todos los plazos. Pero es que he hablado con gente del IMAC, de la constructora, que me ha dicho que incluso pueden acortar. Y te digo por qué. ¿Qué pasaba si el IMAC no cumplía los plazos? Dinero. Vale, pues si acorta plazos... Ingresa. Exacto. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es buen momento para reírnos de esta gente. Yo al final a los creadores de contenido del Barça nunca les voy a criticar porque por muy surrealista que puedan llegar a parecernos sus opiniones, todo esto tiene una línea que nos va a llevar a entender hacia dónde se dirige todo este mensaje absolutamente perturbador que transmite esta gentuza. ¿Y cuál es esa línea? Te estarás preguntando. La de que saben, lo repito tantas veces que aburre, pero es una realidad, que se dirigen a una cantidad de personas que están tan centrados en decir o en creerse que de alguna manera el Real Madrid les está robando, el Real Madrid les está haciendo algo, que terminan de esta manera tan perturbados como entendiendo y creyéndose lo que decía este señor. Estamos hablando de que cuando llevaban 4 meses, que las obras se habían adelantado 4 meses. Es increíble, pero como les digo, esto para mí es de lo más astuto que hay en el FC Barcelona, los que ganan dinero engañando a ciertas personas que están ahí detrás de una pantalla. Si en algún momento se dejaran de ganar dinero, probablemente la cosa sería bastante diferente. Y lo peor es que, bueno, es gente que de verdad ama al Barça, los que están escuchando a esta gente, y se quieren ilusionar y no les queda de otra que escuchar a este, en el que el líder de esta comunidad es Mr. Seitan, para que hagan una idea más o menos de dónde va la cosa. Pero bueno, a seguir riéndonos del Negreira Fútbol Club. Deportivamente, y por desgracia no podemos reírnos mucho ahorita deportivamente, pero siempre les he dicho algo, siempre termina el Barça sorprendiéndonos de manera negativa, así que solamente falta esperar que llegue esa sorpresa. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.